En 2005, un macabro secreto salió a la luz. Más de 1000 cadáveres fueron profanados por un hombre que convirtió el horror en negocio. Este relato, inspirado en hechos reales, te llevará a los rincones más oscuros de su historia. Elisa solía ser una mujer común. Al menos, así se veía a sí misma. Madre de 2 hijos, ama de casa dedicada, esposa de un hombre exitoso. No le hacía falta nada, al menos eso se repetía constantemente. Michael siempre había sido la clase de hombre que se enorgullecía de proveer, de trabajar duro para que su familia tuviera todo lo que necesitaba. Lo admiraba por su dedicación, por su incansable esfuerzo en construir una familia perfecta. Pero todo cambió cuando Michael dejó la odontología. Él había perdido su licencia por problemas con las drogas. La adicción había sido un secreto bien guardado por mucho tiempo. Elisa lo había descubierto una vez, cuando encontró jeringas en su maletín de trabajo, pero Michael fue hábil en justificarlo como un tratamiento temporal para una lesión. Nunca profundizó más en el tema porque, en el fondo, confiaba en él. Era su esposo, el hombre con el que había compartido una vida y unos hijos. ¿Cómo no iba a confiar en él? Sin embargo, cuando Michael comenzó a dedicar más y más tiempo a su nueva profesión como médico cirujano especializado en ingeniería en tejidos humanos, el ambiente en la casa cambió. La devoción que alguna vez sentía por su trabajo se convirtió en una obsesión. Al principio, Michael se mostraba emocionado por los progresos en su carrera médica. A menudo hablaba de la importancia de su labor, de cómo ayudaría a salvar vidas a través de la donación de tejidos. Era un discurso noble, y Elisa lo apoyaba. Pronto, las largas horas de trabajo comenzaron a extenderse más allá del día. Las llamadas telefónicas a horas intempestivas eran frecuentes. Él se iba a mitad de la noche, alegando emergencias médicas. Cada vez que le preguntaba por qué tenía que irse tan tarde, Michael respondía con una sonrisa y una caricia en la mejilla. Amor, hay mucha demanda. Gente enferma, gente que necesita estos tejidos ahora mismo. Y ella, siempre queriendo creer en lo mejor de él, lo dejaba ir sin más preguntas. Pero esas escapadas nocturnas se volvían más extrañas cada vez. Luego estaban las manos. Michael siempre había sido impecable con su higiene. Desde que fue dentista siempre mantenía las manos pulcras, perfectamente cuidadas. Pero últimamente, sus manos eran diferentes. A menudo regresaba a casa con las uñas manchadas de tierra, con los dedos raspados y sucios. Ella le preguntaba en broma si había comenzado a hacer jardinería en el hospital, y él reía de manera nerviosa, cambiando rápidamente de tema. Las explicaciones eran vagas, a veces inverosímiles, pero Elisa prefería no presionar. El punto de quiebre llegó cuando Michael le dijo que necesitaba más espacio para trabajar, que quería convertir el sótano de su casa en un laboratorio privado. Es temporal, le aseguró, solo hasta que consiga un lugar más adecuado. A pesar de su incomodidad, Elisa accedió. Después de todo, era su esposo, ¿por qué no iba a confiar en él? Pero el sótano, que una vez fue un lugar de almacenamiento y juegos para los niños, se convirtió en un lugar prohibido. Michael selló la puerta con cerraduras, y nadie, ni siquiera ella, podía entrar. Aunque esto no le gustaba a Elisa, ella se decía a sí misma que debe ser porque no quería que nadie toque o contamine sus herramientas, y seguramente andaba buscando una manera de ayudar a prolongar la vida de sus pacientes. Después de todo, casi toda la ciudad le tenía aprecio por sus excelentes prácticas médicas. Las semanas pasaron y un mal olor comenzó a filtrarse por toda la casa. Primero, un hedor sutil que apenas podía identificar, como un susurro que no terminaba de llegar a sus sentidos. Pero con el tiempo, el olor se hizo inconfundible. Era el olor de la muerte. Se lo mencionó a Michael, pero él simplemente lo atribuyó a materiales biológicos con los que estaba trabajando. Es por una buena causa, le decía.
Esos tejidos salvarán vidas. Pero la certeza en su voz no la tranquilizaba. Y lo que más la perturbaba era cómo él hablaba cada vez menos de salvar vidas y cada vez más sobre su trabajo, como si se hubiera vuelto un fin en sí mismo. Elisa comenzó a sentir que la casa ya no le pertenecía. Las cortinas que una vez habían dejado entrar la luz del sol ahora parecían atrapar la oscuridad del sótano. Todo en su hogar, su refugio, se había vuelto opresivo. Y cada vez que miraba a Michael, no podía evitar recordar esas manos sucias, esas uñas llenas de tierra que él nunca lograba limpiar del todo. La curiosidad la consumía, pero el miedo la paralizaba, hasta que una noche no pudo más. Michael había salido, como solía hacer a las 3 de la mañana, con la excusa de una emergencia urgente. Ella bajó las escaleras del sótano en silencio, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se desmayaría. Encontró las llaves escondidas detrás de un cuadro en su oficina, el lugar donde él guardaba todos sus secretos. Cuando abrió la puerta del laboratorio, lo primero que notó fue el frío. Era un frío antinatural, como el de una morgue. Y luego, cuando encendió la luz, lo vio. Decenas de cuerpos apilados, algunos en camillas, otros desmembrados y esparcidos por el suelo en bolsas de plástico. La sangre seca cubría las paredes, creando un mural grotesco que parecía sacado de una pesadilla. Algunos cuerpos estaban en estado avanzado de descomposición, mientras que otros parecían recién extraídos. Elisa no pudo contener el vómito. Su mundo, su vida entera, se derrumbaba ante sus ojos. Se tambaleó, sintiendo las piernas débiles, mientras el horror de la escena se clavaba en su mente. Michael no solo estaba profanando cuerpos, estaba almacenándolos allí, en su propia casa, en el sótano donde sus hijos solían jugar. Sintió que el aire la asfixiaba. Apenas pudo regresar al piso superior antes de desplomarse en el sofá, incapaz de procesar lo que había visto. A partir de esa noche, todo cambió. Ya no podía mirar a Michael a los ojos sin sentir repulsión. Quería enfrentarlo. Quería preguntarle qué estaba haciendo y por qué. Pero cada vez que abría la boca, las palabras se atoraban en su garganta. Tenía miedo de la respuesta, de lo que él podría hacerle si descubría que sabía su secreto. Michael, por su parte, ni siquiera notó a su esposa rara. Sus vidas continuaron de manera normal, aparentando ser una familia perfecta a todo el pueblo. Sin embargo, Elisa en sus adentros estaba desconcertada, creyendo que el hermoso hombre del que se había enamorado era un total psicópata. Entonces una noche sin más titubeos decidió seguirlo. Tenía que saber más. Se armó de valor y lo siguió en una de sus escapadas nocturnas. Aquella noche, lo vio hacer lo impensable. En el silencio sepulcral del cementerio, mientras la luna apenas iluminaba el paisaje, vio a Michael desenterrando un cuerpo recién sepultado. Trabajaba con una calma escalofriante, como si estuviera realizando una tarea rutinaria. Cuando finalmente desenterró el cadáver, comenzó a desmembrarlo, para seguidamente guardarlo en bolsas de telas oscuras y llevarlo a su lugar de trabajo, su casa. Elisa estaba paralizada. No podía moverse, no podía respirar. El hombre al que llamaba esposo, con el que había compartido una vida, estaba profanando cadáveres como si fuera lo más normal del mundo. El Michael que ella conocía ya no existía. En su lugar, había un monstruo. Lo que vino después la hizo desear jamás haberse casado con aquel hombre. Fue el descubrimiento más atroz de todos. Elisa ya no era la misma, ahora desconfiaba y temía al hombre que alguna vez amó. Se llenaba de preguntas que la comían viva y, sobre todo, ahora más que nunca andaba atenta a todo lo que Michael decía o hacía. Gracias a esto, aquel día que jamás olvidará descubrió lo impensable. Mientras preparaba la cena, sacó la carne que Michael había traído para la comida, como de costumbre. Mientras cortaba, notó algo raro en la textura.
Era demasiado fibrosa, casi como si no fuera de un animal. El olor también era inusual, ligeramente metálico. Continuó cortando, pero una sensación incómoda comenzó a apoderarse de ella. Algo no estaba bien. Decidió observar más de cerca un trozo de carne. Las fibras musculares eran extrañamente similares a algo que había visto antes, pero no en la cocina, en los libros de biología humana. Se detuvo de golpe. Era carne humana. Todo comenzó a tener sentido. Las veces que Michael hablaba de sus proveedores especiales, las explicaciones vagas sobre el origen de la carne y su sabor tan único. La náusea la invadió de inmediato, tirando el cuchillo al suelo. Corrió hacia el baño, pero ya no quedaba nada que vomitar. El horror la consumía desde dentro. Pensaba, todo este tiempo estaban comiendo carne humana. Ella y sus hijos habían estado comiendo los cuerpos que Michael profanaba. Elisa se sentía atrapada en un ciclo de terror. No solo había descubierto que su esposo profanaba cadáveres y los almacenaba en su casa, sino que la carne que comían en su hogar provenía de esos cuerpos. Durante días, cada vez que sentía hambre, su estómago se revolvía con la idea de que había estado comiendo carne humana, probablemente de personas que habían sido enterradas recientemente. El pensamiento la atormentaba sin descanso. Cada vez que veía a sus hijos morder un trozo de carne, se preguntaba cuántos cadáveres había usado para alimentar a su familia. El mero acto de comer se había convertido en un recordatorio macabro de la oscuridad que rodeaba su vida. Pero el miedo la mantenía en silencio. Temía que, si le enfrentaba, Michael se volvería contra ella. Sabía demasiado, y si él había llegado a hacer cosas tan atroces, ¿qué más podría hacerle a ella y a sus hijos si se interponía en su camino? Entonces, decidió esperar, soportar el horror un día más. Planeaba cómo escapar, cómo proteger a sus hijos, pero cada intento de planificar una huida se desmoronaba con la presencia imponente de Michael. Los rumores comenzaron a esparcirse en el vecindario. Algunas personas cercanas, pacientes que habían recibido trasplantes de tejidos, empezaban a presentar infecciones inexplicables. Las enfermedades eran inusuales, degenerativas, como si algo estuviera carcomiéndolos desde adentro. Las familias afectadas comenzaron a preguntarse si esos trasplantes, realizados con tejidos recolectados por la empresa de Michael, estaban de alguna manera contaminados. Una mujer que conocían desde años, que había sido operada casi recientemente, estaba cada vez más enferma. El hospital no podía entender cómo una persona sana podía desarrollar enfermedades tan graves tras una intervención relativamente sencilla, que además no aparecían como una posible enfermedad genética. Elisa escuchaba los rumores, veía a las familias desesperadas, y aunque su corazón se encogía de miedo, permanecía callada. Cada noticia sobre un nuevo paciente infectado era una nueva piedra en su conciencia. Sabía que todo estaba relacionado con Michael, con esos cadáveres que había visto en su sótano, con las bolsas llenas de tejidos que extraía de cuerpos descompuestos. Sabía que el tiempo para escapar o denunciarlo se estaba agotando. Finalmente, no fue una denuncia la que llevó a la caída de Michael, sino la enfermedad de varios pacientes y la investigación posterior. El hospital donde los trasplantes se habían realizado comenzó a sospechar de la procedencia de los tejidos. Algunos de los médicos con los que Michael trabajaba, alarmados por la cantidad de casos extraños que surgían, comenzaron a levantar la voz. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades investigaran a fondo la empresa de Michael. Una mañana, mientras Elisa servía el desayuno a sus hijos, escuchó unos golpes fuertes en la puerta. Abrió y... fue justo lo que temía. Para bien o para mal, se encontró con un grupo de agentes de la policía, acompañados de médicos forenses. Sin previo aviso, irrumpieron en la casa, y ella supo que el fin había llegado. La imagen de Michael, sereno y frío, observando desde la cocina mientras los policías registraban el lugar, se le quedó grabada. No intentó huir ni esconderse.
Se limitó a decir: hacía lo que tenía que hacer. Los agentes bajaron al sótano, y no tardaron en descubrir lo que Elisa ya sabía: los cadáveres, las herramientas quirúrgicas, las bolsas de carne humana. El hedor de la muerte que ella había soportado en silencio durante tanto tiempo ahora llenaba la casa con más fuerza que nunca. El escándalo fue inmediato. Los medios se agolparon frente a su hogar, los vecinos miraban con horror, y las familias de los pacientes afectados lloraban de rabia. Fue entonces cuando todo se vino abajo. Para sorpresa de Elisa, no solo arrestaron a Michael. La policía también la acusó a ella de ser cómplice de sus crímenes. Los detectives que la interrogaron no podían entender cómo había vivido en la misma casa que un monstruo como Michael sin sospechar nada. Los cuerpos habían estado en el sótano, la carne en su mesa. No había forma de que ella no lo supiera, dijeron. Y aunque trató de explicarse, de contar su versión, de cómo había descubierto todo demasiado tarde, ya era imposible escapar del juicio público. El silencio que había mantenido durante tanto tiempo la había condenado. El juicio fue largo y doloroso. Los testigos hablaron sobre las infecciones, las enfermedades que contrajeron tras recibir los tejidos recolectados por Michael. Incluso una de las tantas víctimas alegaba que se contagió de VIH por culpa del tejido en mal estado que le trasplantaron. Las familias devastadas por la pérdida de sus seres queridos clamaban por justicia. A medida que se desvelaban los detalles de los crímenes de su esposo, Elisa no podía evitar sentirse abrumada por la culpa. Sabía que, aunque no había participado directamente, su silencio la había convertido en parte de ese infierno. A lo largo del proceso, Michael permaneció impasible, como si estuviera más allá del remordimiento o la culpa. No intentó defenderse ni justificarse. Parecía aceptar su destino con una calma escalofriante. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, simplemente respondió: porque pude. Elisa, en cambio, intentó defender su inocencia. Explicó que nunca había sabido nada hasta el último momento, que había sido víctima del engaño y la manipulación de Michael. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La imagen pública ya estaba formada, y no había vuelta atrás. Ambos fueron condenados. Michael recibió una sentencia de cadena perpetua, mientras que Elisa, considerada cómplice por su silencio, fue sentenciada a varios años en prisión. El mundo que alguna vez conoció se había desmoronado por completo. Desde su celda, Elisa solo podía reflexionar sobre las decisiones que había tomado, las veces que había preferido no ver lo que estaba delante de sus ojos. Su vida, que alguna vez había sido tan ordinaria, se había convertido en una pesadilla macabra. Y ahora, en la soledad de su celda, solo podía preguntarse, ¿cuándo las sombras comenzaron a consumir su vida? En 1976, un exorcismo estremeció al mundo, y el horror tomó forma en la vida de una joven. Lo que estás por escuchar es una recreación de esos últimos días, cuando enfrentó algo que nadie pudo detener. Cuando era niña, mamá me decía que Dios estaba en todas partes. Solía creerle. Decía que Dios me cuidaría si le era fiel, que no importaban mis temores, ni mis fallos, ni las sombras de la noche, porque Él me protegería. Pero, ¿por qué no está ahora? Llevo días, meses, no sé cuánto tiempo, escuchando estas voces que no son las mías. Voces que rasgan el aire como cuchillos afilados, que hablan en mi oído aunque esté sola, aunque los crucifijos y las velas rodeen mi cama. Me dicen que nadie va a salvarme, que no me queda tiempo, y que estoy condenada. Era 1968, y si miro hacia atrás, apenas puedo recordar cómo era ser una chica normal. Había un tiempo en el que la vida era sencilla.
Recuerdo despertar cada mañana con la luz filtrándose a través de las cortinas de mi habitación, la misma donde había dormido desde que era una niña pequeña. Cada objeto, cada rincón de la casa tenía un sentido de paz que ahora solo puedo recordar en un rincón oscuro de mi memoria. En ese entonces, era una chica como cualquier otra, llena de sueños y de una inocente fe en que mi vida seguiría siendo tranquila. La escuela era un refugio para mí, un lugar donde mis amigas y yo hablábamos sobre nuestros pequeños problemas y aspiraciones. Mi grupo de amigas era mi mundo, y con ellas, bajo nuestro árbol favorito, compartíamos secretos, risas y hasta a veces lágrimas. Había algo reconfortante en esas charlas sin preocupaciones, en las miradas cómplices que compartíamos cuando el maestro no miraba. Nunca imaginé que esos momentos serían los últimos días de verdadera paz en mi vida. A pesar de la estricta disciplina en casa, donde la religión no solo era una práctica sino una ley inquebrantable, no me molestaba seguir las normas. Mis padres me inculcaron desde pequeña que Dios siempre estaba con nosotros, observándonos, juzgando cada uno de nuestros actos. Mi madre me decía que el diablo rondaba a quienes flaqueaban en la fe, pero para mí eso era solo un cuento más. La iglesia, la misa, los rezos, todo eso me hacía sentir segura. Era una joven devota, quizás demasiado para mi edad. Rezaba cada noche antes de dormir, pidiendo a Dios que cuidara a mi familia, a mis amigas y a mí misma. Nunca tuve motivos para dudar de la bondad divina. Hasta aquel día en el que el primer indicio de sombras se cruzó en mi camino. El cambio llegó en forma de una punzada en la cabeza. Fue un dolor inesperado, agudo, como si una aguja invisible me atravesara el cráneo. Estábamos en clase de historia, y el profesor explicaba algo sobre la Revolución Francesa. Apenas escuchaba sus palabras, solo sentía ese dolor penetrante que me desconectaba de todo. Cerré los ojos, y en la oscuridad de mis párpados, algo extraño se manifestó. Una figura difusa, oscura y amorfa, comenzó a formarse en mi mente. Sentí como un peso caía sobre mí, como si me estuvieran sumergiendo en agua helada. Todo mi cuerpo comenzó a temblar, y al abrir los ojos, el mundo parecía lejano, desenfocado. Intenté aferrarme al escritorio, pero mis manos no respondieron. La voz del profesor se distorsionaba, como si estuviera muy lejos. Y luego, nada. Un vacío absoluto. Desperté en la enfermería, rodeada de rostros que me miraban con mezcla de curiosidad y miedo. El médico dijo que había tenido una convulsión. Esa palabra me aterrorizó, porque no entendía lo que significaba. Solo sabía que algo en mí estaba roto. En ese momento, no me di cuenta de que esa convulsión era solo el comienzo de una pesadilla que lentamente me consumiría. Después de ese día, algo en mí cambió. Mis amigas intentaron hablarme como antes, pero ya no sentía la misma conexión. Las risas, las charlas, todo parecía un eco lejano. Comencé a sentirme como una intrusa en mi propio cuerpo, como si algo oscuro y frío se hubiera instalado en mi pecho y me alejara del mundo. Las noches eran las peores. Cuando el silencio se apoderaba de la casa, sentía que no estaba sola en mi habitación. Las sombras parecían alargarse, y en mi mente, voces desconocidas comenzaban a susurrar palabras que no podía entender. Intenté rezar, pero las palabras se volvían pesadas, como si mi lengua se rehusara a pronunciar el nombre de Dios. Cada vez que decía Padre Nuestro, sentía que una fuerza invisible oprimía mi pecho, dificultándome la respiración. Una noche, mientras sostenía el rosario en mis manos, noté algo extraño. La cruz de metal, que siempre había sido fría al tacto, de repente comenzó a arder en mi palma. La solté con un grito ahogado, y la cruz cayó al suelo. Al recogerla, no tenía marcas, pero mi mano seguía palpitando, quemada por algo que no podía ver. Las sombras se volvieron más constantes.
En cada rincón de la casa, en cada esquina de mi habitación, podía sentir que algo me observaba. Y no estaba sola. Esas figuras oscuras no solo estaban ahí, sino que me hablaban. Sus voces eran ásperas, susurrantes, llenas de una burla siniestra. Cada vez que cerraba los ojos, sus rostros aparecían ante mí, ojos vacíos, sonrisas torcidas, manos huesudas que intentaban alcanzarme. Un día, mientras caminaba hacia la iglesia, vi a una figura de pie junto a la entrada. Era un hombre alto, delgado, de piel pálida y ojos negros. Su mirada me perforó el alma, y un frío indescriptible me recorrió de pies a cabeza. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. No podía moverme. Lo miré fijamente, y él me devolvió la mirada con una sonrisa que me heló la sangre. Parpadeé y desapareció. Pero algo en mi interior me decía que esa presencia oscura no se iría tan fácilmente. Mis padres comenzaron a notar los cambios en mí. Mi madre me encontraba despierta a altas horas de la noche, temblando en un rincón de mi habitación. Mi piel se volvió pálida, mis ojos hundidos, y apenas podía mantenerme en pie. Mi apetito desapareció. Cada bocado que intentaba comer me provocaba náuseas. Lo primero que hicieron fue llevarme al doctor. Yo aún podía disimular la mayoría de mis síntomas, aunque mi mente estaba invadida de pensamientos oscuros y escuchaba susurros que no podía ignorar. En el consultorio intentaba sonreír, hacerme pasar por la misma chica de siempre. El médico no vio nada extraño, aunque yo sabía que algo en mi interior se desmoronaba, como un edificio siendo destruido lentamente desde los cimientos. Después de varias consultas y estudios, me diagnosticaron con epilepsia del lóbulo temporal. Me explicaron que la epilepsia podría causar las convulsiones que había tenido en clase, así como posibles alucinaciones y cambios de humor. Para mis padres, esta era una respuesta tranquilizadora. La medicina había dado una explicación. Empezaron a darme un medicamento anticonvulsivo llamado Dilantin, y en principio parecía que todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. Aunque tomaba el medicamento todos los días, los síntomas empeoraban. Las convulsiones continuaban, y las sombras en mi habitación ya no solo aparecían en la oscuridad. Empecé a verlas en cualquier momento, figuras deformes que me seguían incluso a plena luz del día, deslizándose por el suelo y las paredes, como si fueran parte de la realidad misma. Mis padres creyeron que solo era cuestión de tiempo para que el medicamento hiciera efecto, pero yo sabía que algo más oscuro estaba sucediendo. La situación se volvió tan incontrolable que mis padres decidieron buscar a un psiquiatra. Había noches en las que los gritos no salían de mi boca. El terror era tan profundo que solo me quedaba temblando en un rincón de mi habitación, sin poder pronunciar palabra. Comencé a perder peso, y mi rostro reflejaba un agotamiento que ningún tratamiento parecía aliviar. El psiquiatra me diagnosticó con depresión y psicosis, y empezaron a darme otros medicamentos, antipsicóticos que debían calmar mis pensamientos y las visiones que me atormentaban. Pero, en vez de mejorar, mi condición se deterioraba. Los demonios en mi mente parecían burlarse de los tratamientos, susurrando cada noche que nada podría salvarme, que mi alma les pertenecía. Incluso me convencieron de que yo era culpable de los tormentos de mi familia. Eres un castigo para ellos, me decían. Te despreciarán por todo el sufrimiento que les causas. La impotencia se apoderaba de mí, y cada vez me era más difícil distinguir qué era real y qué producto de la enfermedad o del infierno. Los medicamentos comenzaban a provocarme efectos secundarios. Mis manos temblaban constantemente, y una nube espesa y gris se instaló en mi mente, como si estuviera siendo envuelta en una tela pesada y sofocante. Al ver que los tratamientos médicos no surtían efecto, mis padres comenzaron a desesperarse. En ese entonces, decidieron que debía someterme a un exorcismo. La sola idea me llenaba de pavor, pero al mismo tiempo, sabía que era la única esperanza que me quedaba.
Los días se convirtieron en un tormento interminable. Cada segundo parecía igual, teñido de terror y desesperación. Comencé a escuchar susurros incluso a plena luz del día. Voces que no se callaban, que se burlaban de mí, que me llamaban de todas las maneras posibles. Pecadora, inmunda, traidora. Intentaba taparme los oídos, hundiendo las uñas en mis palmas hasta sentir la piel romperse, pero nada las detenía. Eran constantes, implacables, y su tono era cada vez más cruel. Los sacerdotes de la iglesia se volvieron nuestra única esperanza. A pesar de todas las explicaciones científicas, mi madre se aferraba a la idea de que una fuerza oscura me estaba atacando, algo que la ciencia no podía comprender ni curar. Mi madre creía fervientemente que el demonio me había poseído, y cada día acudía a la iglesia a pedir ayuda, rogando por mi salvación. No pasó mucho tiempo antes de que un sacerdote aceptara que se realizara un exorcismo. Cuando se lo mencionaron, sentí una mezcla de terror y esperanza. La palabra exorcismo traía a mi mente imágenes de dolor, de fuerza y fe confrontándose con el mal mismo. Pero, en el fondo, ansiaba liberarme de aquello que me consumía. Lo que había en mi interior, ya fuera enfermedad o demonio, me estaba destruyendo. Sin embargo, en cuanto comenzaron a rezar, algo dentro de mí se rebeló. Sentí una ira indescriptible. Un odio tan fuerte que era como si mi propio cuerpo estuviera en llamas. Intenté gritarles, insultarlos, pero las palabras que salían de mi boca no parecían mías. Mis manos temblaban, y una voz gutural, profunda, comenzó a salir de mis labios. No era mi voz, era algo más, algo inhumano. Los sacerdotes se miraron con preocupación, y uno de ellos murmuró una oración antes de salir rápidamente de la habitación. El exorcismo no sería lo que imaginaba. No sentí paz, sino un odio feroz que brotaba desde lo más profundo de mi ser. Apenas escuché la primera oración, mi cuerpo reaccionó como si estuviera bajo una carga eléctrica. Grité y era como si otra criatura hablara a través de mí, insultando y maldiciendo al sacerdote. Al principio, intentaba resistir esos impulsos oscuros, pero era una lucha inútil. Al día siguiente, cuando las voces comenzaron a susurrarme que debía castigarme, que debía purificarme mediante el dolor, yo luchaba con todas mis fuerzas para ignorarlas. Pero era como si esas palabras no solo llenaran mi mente, las sentía en mis manos, en mis brazos, como una orden que mis propios músculos obedecían sin mi consentimiento. La primera vez que me lastimé fue en una noche de completa oscuridad. Estaba sola en mi habitación, mirando el techo, tratando de ignorar los murmullos y las sombras que se arrastraban a mi alrededor. Sentía que había algo bajo mi piel, como si hormigas invisibles recorrieran mis venas, causando una picazón que solo el dolor podría calmar. Entonces, sin darme cuenta, empecé a apretar mis uñas contra las palmas de mis manos, clavándolas tan profundamente que mi piel comenzó a abrirse. Al principio, el dolor me hizo sentir viva, un recordatorio de que aún estaba en control de algo, aunque fuera tan mínimo como mi propio sufrimiento. Pero después, esa sensación se volvió un tormento. Las voces no se callaban, al contrario, se volvían más fuertes, más intensas, ordenándome que continuara, que me castigara por cada uno de mis pecados. No tardé en comenzar a usar cualquier objeto a mi alcance. A veces me encontraba mirando mis brazos, llenos de pequeños cortes, y no recordaba cómo los había hecho. Otras veces, me despertaba con moretones y rasguños que parecían surgir de la nada, como si las sombras que me rodeaban hubieran encontrado una forma de herirme incluso cuando dormía. Mi madre intentaba vendar mis heridas, y sus manos temblaban mientras envolvía mis brazos con vendas blancas que pronto se teñían de rojo. ¿Por qué te haces esto?, me preguntaba, pero yo no podía darle una respuesta.
No había palabras para explicar la sensación de que algo dentro de mí odiaba mi propio cuerpo y me obligaba a destruirlo. Hubo noches en las que sentía que necesitaba algo más fuerte que mis propias uñas. Una vez, mientras la casa dormía, fui a la cocina y tomé un cuchillo pequeño. Lo miré bajo la luz tenue, el brillo de la hoja reflejando un destello casi hipnótico. Las voces me decían que lo hiciera, que solo a través del dolor encontraría el alivio que tanto anhelaba. Y, sin pensarlo, lo acerqué a mi piel. La hoja era fría al principio, pero cuando comenzó a hundirse, el ardor fue tan intenso que mis manos temblaron. Sentí como la sangre brotaba, caliente y viscosa, corriendo por mi brazo. Pero el dolor no me ofreció la liberación que esperaba, solo me hundió más en esa oscuridad, como si la sangre fuera una ofrenda a las sombras que me atormentaban. A veces me encontraba arañándome el rostro, intentando arrancarme la piel, como si al hacerlo pudiera liberarme de esa presencia maligna. Mis uñas dejaban surcos profundos en mis mejillas, y cuando me veía en el espejo, apenas reconocía la persona que tenía frente a mí. Mi rostro estaba hinchado, marcado, cubierto de líneas rojas y costras de heridas que se negaban a sanar. En una ocasión, me miré a los ojos en el espejo y no vi mi reflejo. En su lugar, vi algo negro, una sombra que se movía bajo la superficie, mirándome con un odio tan profundo que me hizo retroceder. Era como si hubiera algo en mi interior que no solo quería verme sufrir, sino también verme destruirme, consumir cada pedazo de mi ser hasta no dejar nada. A medida que pasaba el tiempo, me acostumbré al dolor, como si fuera parte de mi rutina. No era algo que quería hacer, pero no podía evitarlo. Cada noche, sentía esa necesidad de lastimarme, de recordar que aún era humana, aunque solo fuera por el ardor en mi piel y la sangre que corría por mis brazos. Las voces me decían que era mi castigo, que debía purgar mis pecados a través del sufrimiento, y yo, exhausta y aterrada, me dejaba llevar. Mis padres encontraron la cuchilla una noche y la quitaron de mi cuarto, pero eso no detuvo los impulsos. A falta de objetos, usaba mis propios dientes, mordiéndome las manos hasta dejar marcas profundas, o golpeándome contra las paredes para intentar acallar el odio que sentía en mi interior. Pronto, mis brazos y piernas se convirtieron en un mapa de cicatrices, de marcas que contaban la historia de una guerra silenciosa entre mi voluntad y el poder oscuro que habitaba en mí. Y, aunque odiaba lo que hacía, una parte de mí sentía que este sufrimiento era lo único que podía controlar en ese caos. Las sesiones de exorcismo continuaron, y cada una era más agotadora que la anterior. Mis padres me miraban con horror y desconsuelo, sus rostros desencajados al ver cómo su hija se transformaba en una sombra de lo que alguna vez fui. Las marcas en mi cuerpo eran cada vez más visibles. No solo eran rasguños y moretones, sino quemaduras en forma de cruces, marcas que no podía recordar cómo había hecho. Cada vez que el sacerdote me rociaba con agua bendita, sentía como mi piel ardía, como si estuviera siendo corroída por ácido. Comenzaron a amarrarme a la cama, porque mi cuerpo se retorcía de una forma antinatural, como si una fuerza brutal estuviera intentando romper cada uno de mis huesos. Gritaba palabras en idiomas que no conocía, voces de una furia tan profunda que apenas reconocía como mías. Mis padres intentaban sostener mi mano, pero sentía como su amor se desmoronaba bajo el peso de la desesperación. En sus ojos veía la duda, la pregunta que nunca se atrevían a decir en voz alta. ¿Esto que tienen frente a ellos sigue siendo su hija? Yo misma empezaba a dudarlo. Sentía que cada día, cada sesión, perdía un fragmento más de mi identidad, hasta que lo único que quedaba era una cáscara vacía y sufriente. Mis padres y el sacerdote intentaban consolarme, pero sus palabras se desvanecían como ecos en un abismo insondable. Yo sabía que el final estaba cerca, pero no sentía alivio, sino una profunda tristeza, como si en algún rincón de mi ser supiera que no había escape posible. La oscuridad dentro de mí parecía disfrutar mi dolor, alimentándose de cada grito,
cada espasmo de terror. Una noche, mientras estaba sola en mi habitación, vi una figura al pie de mi cama. Era alta, delgada, con un rostro difuminado que apenas podía distinguir. Extendió una mano hacia mí, y aunque quise gritar, ningún sonido salió de mi boca. Sentí como me envolvía una frialdad absoluta, un vacío tan profundo que supe que había llegado a lo más hondo del infierno. En ese instante, supe que mi alma nunca descansaría. Cada mañana, mis fuerzas iban desapareciendo. Apenas podía moverme, y mi respiración era lenta, entrecortada. Mis padres me encontraron, envuelta en una sombra de resignación. Mi madre lloraba desconsolada, rogando a Dios que no me quitara de su lado. Pero yo ya estaba lejos, atrapada en un lugar donde ni la medicina ni la fe podían alcanzarme. Mis padres, a medida que veían mi deterioro, comenzaron a vigilarme con cautela. Sabían que algo oscuro me estaba consumiendo, pero no sabían cómo enfrentarlo. Mi madre lloraba en silencio en las noches, pero yo la escuchaba desde mi cama. La escuchaba rezar en voz baja, pidiéndole a Dios que me devolviera la paz. Aunque no podía expresar gratitud, su amor por mí me dolía como una herida profunda. Sentía que la estaba arrastrando al mismo infierno en el que yo me encontraba atrapada. La situación empeoró tanto que empecé a rechazar cualquier tipo de comida. Al principio era por miedo, porque algo en mi interior me decía que no lo merecía, que alimentarme era un acto de traición. Pero con el tiempo, no era solo una decisión. Era como si una fuerza invisible me impidiera siquiera acercarme a los alimentos. El agua me sabía a cenizas, la comida se volvía pútrida al rozar mi lengua. Sentía que algo en mi estómago se retorcía, como si miles de insectos estuvieran devorando mis entrañas desde dentro. Con el tiempo, las voces se hicieron más claras. Ya no eran solo murmullos, sino conversaciones enteras, gritos de odio que llenaban mi cabeza. Era como si estuviera rodeada de una multitud de seres invisibles, cada uno hablándome a la vez, riéndose de mi sufrimiento. Decían ser demonios, espíritus de condenados que habían venido a hacerme pagar. Tu alma nos pertenece, me decían con un odio tan intenso que sentía como mi piel se erizaba. Intentaba gritar, pedir ayuda, pero nadie podía escucharme en esa prisión mental que se había vuelto mi propia mente. Los demonios comenzaron a identificarse, a susurrar sus nombres: Caín, Judas, Nerón. Cada uno traía consigo una oscuridad particular, un peso que me aplastaba el pecho y me hacía sentir que la muerte sería mi única salvación. Mis padres me miraban con miedo y pena, y yo sabía que en el fondo se preguntaban si era realmente yo quien estaba frente a ellos o si alguna otra entidad había tomado control de mi cuerpo. Mi madre me daba un rosario cada vez que los ataques empeoraban. Lo apretaba en mis manos hasta que mis nudillos se volvían blancos. Pero el rosario, en vez de darme paz, comenzó a quemarme, como si estuviera hecho de fuego. Lo dejaba caer al suelo y me apartaba de él con horror. Algo en mí ya no podía soportar la cercanía de nada sagrado. En cada exorcismo deseaba que esto fuera el final de mi sufrimiento, pero apenas los sacerdotes pronunciaban algún rezo, sentía una ira indescriptible. Era como si mi cuerpo se encendiera en llamas y, sin saber cómo, me encontré gritando. Insultaba a todos con palabras que no recordaba haber aprendido. Mi voz, ronca y gutural, sonaba como la de otra persona. Intentaba detenerme, pero era imposible. Mi cuerpo estaba bajo el control de una fuerza brutal e inhumana que se deleitaba en desafiar lo sagrado. El agua bendita quemaba mi piel como ácido. Sentía cada gota como si me marcara, como si estuviera tallando mi condena en carne viva. Las convulsiones comenzaron y mi cuerpo se arqueó de forma antinatural, como si algo en mi interior estuviera luchando por escapar. Mis padres, horrorizados, solo podían observar mientras la sesión continuaba, el sacerdote recitando oraciones con cada vez más fervor, pero la fuerza de los demonios en mi interior no hacía más que crecer. Mi esencia se desmoronaba.
Ya no sabía quién era. Mi propio nombre me sonaba lejano. Me miraba en el espejo y no reconocía el rostro demacrado que me devolvía la mirada. Mis ojos, hundidos y rodeados de ojeras, reflejaban una oscuridad que no era mía. Empezaron a aparecer marcas en mi piel, rasguños, cortes que no podía explicar. Intentaba recordar cómo me los había hecho, pero no había respuestas, solo vacío y un dolor constante. Las noches eran un infierno. Las figuras oscuras se acercaban más, y sus rostros estaban llenos de una maldad indescriptible. En una ocasión, vi como una de esas figuras extendía sus manos hacia mí, sus dedos largos y huesudos rozando mi rostro. Intenté gritar, pero mis labios parecían sellados. Sentí su aliento en mi cuello, helado y pútrido, y un susurro que decía: «Tú nos perteneces». Llegué a un punto en el que incluso mi propia respiración era una tortura. Cada inhalación era dolorosa, como si estuviera respirando aire envenenado. Mi cuerpo se debilitaba más, y cada día que pasaba me acercaba más a la muerte, pero la muerte, de alguna manera, también me parecía un escape inalcanzable. La última sesión de exorcismo fue la más brutal. Apenas podía moverme, y mi cuerpo, agotado y marcado por moretones y heridas, era una sombra de lo que había sido. El sacerdote rezaba con fervor, y mis padres lloraban en silencio, sabiendo que no quedaba mucho de mí. Sentí que el fin estaba cerca, pero al mismo tiempo, la oscuridad dentro de mí se resistía con una fuerza que no entendía. Mis labios comenzaron a sangrar mientras mordía mis propias mejillas, intentando liberar la rabia que sentía. Mi cuerpo se arqueó una última vez, y en ese instante sentí como si algo dentro de mí se rompiera. En un momento de claridad, vi a mis padres, sus rostros devastados, y en un último esfuerzo intenté decirles algo, pero mis labios no respondieron. Cerré los ojos esperando que mi dolor se fuera, y así fue, la oscuridad me envolvió por completo. Cuando el diablo aparece, no es por casualidad. A este hombre se le presentó, y lo que vino a reclamar fue mucho más aterrador que su alma. ¿Y tú, estás seguro de no haber llamado su atención? En el año 1813, en un pequeño pueblo olvidado entre montañas y bosques espesos, se contaba una historia que aún ponía los pelos de punta a quienes la escuchaban. En aquel lugar donde la tierra era árida y las casas eran de barro y piedra, las noches eran especialmente oscuras, como si el cielo mismo quisiera ocultar las estrellas de la maldad que a veces se cernía sobre el pueblo. Don Manuel era conocido por todos, no porque fuera un hombre respetado, sino por su carácter violento y su perpetua embriaguez. Cada noche, después de pasar horas en la taberna, volvía tambaleándose a su casa, donde su pobre esposa lo esperaba temblando de miedo. El sonido de los gritos y golpes atravesaba las delgadas paredes, resonando en las casas vecinas como ecos malditos. Sin embargo, nadie intervenía. Era algo que simplemente se aceptaba, como si la miseria que rodeaba el pueblo hubiera calado hasta los huesos de sus habitantes. Los vecinos le aconsejaban a la esposa de don Manuel, una mujer frágil y silenciosa, que lo dejara, que se fuera antes de que fuera demasiado tarde. Pero ella siempre encontraba excusas. Es un buen hombre cuando no bebe. ¿A dónde iría? Así, noche tras noche, soportaba su furia sin que su sufrimiento pareciera tener fin. Don Manuel, borracho y tambaleante, regresaba cada noche con el olor a tabaco y aguardiente impregnado en su ropa, pero esa noche traía consigo algo más pesado. Una sombra, una presencia que parecía envolverlo como un manto invisible. La taberna estaba ya en silencio cuando abandonó el último trago, y la luna,
oculta por nubes cargadas de maldad, apenas iluminaba el camino. Al acercarse a su casa, los perros del pueblo ladraban enloquecidos, como si sintieran una fuerza que iba más allá de lo humano. Esa noche algo en el aire hacía que incluso los más valientes sintieran un escalofrío en la espalda. Al cruzar el umbral de la puerta, la casa de don Manuel no era más que sombras. Pero esa noche, las sombras parecían moverse con vida propia. La chimenea, apagada, proyectaba figuras retorcidas en las paredes, como si criaturas invisibles se arrastraran entre los ladrillos. Don Manuel no lo notó, ciego por el licor, pero su esposa sí. Sentada en la esquina, sus ojos, grandes y llenos de terror, seguían cada movimiento de esas formas oscuras que susurraban en la penumbra. La tormenta comenzó a formarse afuera. El viento silbaba a través de las rendijas de la ventana, como si cientos de voces lejanas intentaran colarse en la casa. Esa noche, el abuso fue más brutal que nunca. Don Manuel gritaba que su esposa le era infiel, que no era digna de estar a su lado. La golpeó una y otra vez, sin razón aparente, cegado por el odio y los celos infundados. Los vecinos, quienes estaban acostumbrados a los gritos, esa vez escucharon algo más, un lamento ahogado, un ruido que no parecía humano, algo fuera de lo común. Los vecinos se asustaron de inmediato, pues imaginaban lo que más temían, que don Manuel, después de tanto tiempo, había terminado con la vida de su propia esposa. Muchos se asomaron por las pequeñas y sucias ventanas de su casa a ver si podían percibir algo, pero ninguno se atrevió a salir. El aire se hizo denso, irrespirable. Un olor fétido, a podredumbre y azufre, invadió sus narices. Los muebles crujieron como si una fuerza invisible los presionara, y un silencio ensordecedor lo cubrió todo, aplastando el ambiente. De repente, la puerta de la casa se cerró de golpe por sí sola, con una fuerza tal que el marco se astilló. Don Manuel, tambaleante, miró alrededor. Allí, en el rincón más oscuro de la habitación, algo empezó a emerger de las sombras. Primero, unos ojos, negros como la misma muerte, surgieron entre la penumbra, seguidos por una figura que parecía más una amalgama de carne, humo y oscuridad que un ser real. Por otra parte, uno de los vecinos, Jacinto, decidió que ya no podía seguir soportándolo. Armado de valor, salió de su casa decidido a enfrentarse a don Manuel. Pero al abrir la puerta y pisar el suelo húmedo, algo lo detuvo en seco. El aire estaba frío, más frío de lo normal, y el ambiente se sentía pesado, como si una presencia invisible lo rodeara. Don Jacinto avanzó lentamente hacia la casa de don Manuel. Cuando llegó, lo que vio lo dejó sin aliento. A través de la ventana apenas iluminada, pudo ver a don Manuel de pie, pero no estaba solo. Sus brazos estaban extendidos hacia adelante, agarrando algo que parecía invisible. Su rostro, normalmente distorsionado por el enojo y el licor, ahora estaba pálido, con los ojos desorbitados de terror. Don Jacinto se acercó más y entonces lo vio. Era el diablo. No era como las imágenes que mostraban en las iglesias, con cuernos y cola. No, era peor. Su piel parecía hecha de sombras vivas, que se retorcían y se entrelazaban, cambiando de forma constantemente. Sus ojos eran pozos de oscuridad absoluta, como si el abismo mismo se reflejara en ellos. Tenía una sonrisa macabra, retorcida, que revelaba dientes afilados y brillantes como cuchillas. A su alrededor, el aire parecía vibrar con una energía maligna que hacía temblar la tierra misma. Don Manuel, atrapado en el terror, no podía moverse. Sus manos trataban de aferrarse a algo que no estaba allí, y de su boca salían palabras incoherentes, suplicantes. El diablo lo observaba, divertido, como un gato que juega con su presa antes de devorarla. Te haré conocer el verdadero dolor, porque tú le has hecho conocer a tu esposa sin pedírtelo. Dijo el diablo con una voz que resonó en los huesos de don Jacinto,
como si viniera desde el mismo centro de la tierra. Has cometido demasiadas faltas, y esta noche pagarás por todas ellas. Don Manuel intentó retroceder, pero sus piernas no le respondían. El diablo se acercó lentamente, disfrutando del miedo que se reflejaba en los ojos de su víctima. Su presencia oscurecía la habitación, absorbiendo cualquier luz y esperanza. Con cada paso que daba, el suelo parecía agrietarse bajo sus pies, como si la tierra no pudiera soportar su maldad. La esposa de don Manuel, aún en el suelo, observaba la escena con una mezcla de terror y asombro. Las sombras alrededor del diablo comenzaron a tomar formas más claras. Eran figuras humanas, distorsionadas, con rostros desfigurados por el dolor, que susurraban y extendían sus manos hacia don Manuel, como si quisieran arrastrarlo al abismo. Los ojos de estas sombras lloraban sangre, y sus cuerpos parecían haber sido arrancados de la misma tierra, llenos de heridas abiertas que nunca sanarían. El diablo levantó una mano, y las sombras se abalanzaron sobre don Manuel. Sentía cada garra, cada mordisco invisible, desgarrando su piel. Pero no había sangre. No, su dolor era más profundo. Era como si estuvieran arrancando su alma pedazo por pedazo. Su cuerpo convulsionaba mientras su mente se fragmentaba, atrapada entre el terror y la locura. Después de un largo rato de agonía, el diablo continuó. Cada vez que pegues a tu mujer, vendré yo de entre las sombras y te haré sentir 10,000 veces peor, hasta el día que tu alma me pertenezca. De ese modo, soltó a don Manuel quedando en el suelo con la cara más asustada que jamás se haya podido ver. Jacinto y los vecinos, que habían observado desde la distancia, se acercaron temerosos. Cuando entraron en la casa, la encontraron fría como una tumba. Don Manuel yacía en el suelo, convulsionando, con la mirada fija en el techo, mientras murmuraba palabras sobre cadenas, fuego y sombras. Ninguno se atrevió a tocarlo. Solo miraron con horror, sabiendo que algo mucho más grande y oscuro había ocurrido esa noche. A la mañana siguiente la gente del pueblo solo pudo llamar al sacerdote de la iglesia para bendecir el lugar y así el diablo no atormente sus vidas, pues todos tenían sus razones por las que el diablo podría venir por ellos y llevárselos a un lugar que nadie más que el diablo y las almas perdidas conocen. Desde esa noche, el nombre de don Manuel se convirtió en un susurro entre las gentes del pueblo. Nadie hablaba abiertamente de lo ocurrido, pero todos sabían que algo sobrenatural había sucedido. Su encuentro con el diablo se propagó como un incendio, y el miedo se arraigó en los corazones de todos los hombres. Nadie quería compartir el destino de don Manuel, condenado a vivir con el miedo constante de que el diablo volviera por él. Incluso el propio hombre que una vez golpeó a su mujer hasta dejarla sin aliento, en el suelo y sin poder moverse, ya no era el mismo. Se convirtió en un cascarón de lo que una vez fue, un hombre atrapado en sus propios demonios. Nunca volvió a levantar la mano contra su esposa. Apenas hablaba, apenas salía de casa. Y cuando lo hacía, caminaba como un muerto viviente, con el rostro pálido y los ojos hundidos, como si el miedo lo estuviera devorando desde dentro. Esa actitud la mantuvo hasta el último día de su vida.